el imperio más rico de la historia. Imagine un imperio tan vasto y poderoso que controlaba la tierra desde los británicos hasta el Medio Oriente. Un imperio que construyó carreteras, acueductos, lujosas ciudades y pagó a miles de soldados para proteger sus fronteras. Ahora piense en mí. ¿Cómo se rompió este imperio que planteó riquezas incalculables? Se rompió y en colapso financiero. Roma dominó el mundo antiguo y su economía parecía inquebrantable. Pero pocos saben que el sistema económico romano era una bomba de tiempo, un círculo vicioso de expansión, impuestos y gastos no controlados. Hoy, vamos a sumergirnos en la loca economía de Roma. Entendamos cómo el imperio generó sus riquezas, cómo apoyaba a sus ejércitos y por qué, incluso a la altura de su gloria, ya estaba condenado a la ruina financiera. Y tenga en cuenta, porque la última revelación de este video puede cambiar completamente su visión del colapso de Roma y lo que eso significa para el mundo de hoy. Ahora, para comprender esta locura económica, debemos volver al comienzo del imperio, cuando su estructura financiera comenzó a formarse oro y logros. ¿Cómo estuvo Roma rica? A diferencia de muchos imperios, la economía de Roma no ha crecido con el comercio o la innovación interna. Su mayor motor económico fue la guerra. Cada nuevo logro significaba toneladas de oro, plata, esclavos y recursos naturales traídos a Roma. Y durante siglos, funcionó perfectamente. Las legiones marcharon, destruyeron reinos y enviaron riquezas a las arcas del imperio. Roma usó un sistema de monedas de oro y plata, que tenía un valor real basado en el metal precioso contenido en ellos. Este sistema trajo estabilidad y el comercio aumentado entre las provincias. Pero ese éxito fue el precio. La economía de Roma dependía de la expansión constante. Mientras había una tierra para conquistar, el imperio seguía siendo rico. Pero cuando las guerras comenzaron a disminuir, surgió un problema. ¿Dónde vendrían riquezas de mantener todo funcionando? Esta pregunta cambió completamente el destino de Roma. La administración del Imperio Romano fue increíblemente compleja. El imperio controlaba a grandes provincias, cada una con gobernadores, soldados y burócratas. Todo esto necesitaba dinero para trabajar. Y luego comenzó el primer error fatal. Roma llegó a depender cada vez más de los impuestos para financiar sus gastos. Si antes de la guerra apoyaba a Roma, ahora eran los ciudadanos y comerciantes quienes tuvieron que pagar la factura. Los impuestos aumentaron absurdamente. Los agricultores tuvieron que entregar grandes partes de sus cosechas al gobierno. Los comerciantes fueron gravados fuertemente y cualquier intento de evasión fue gravemente castigado. Pero esto creó un nuevo problema. Cuando los impuestos eran demasiado altos, la gente comenzó a abandonar sus tierras y dejar de producir. Sin producción, sin riqueza, sin riqueza, sin Roma. Y fue en este momento que los emperadores comenzaron a tomar decisiones desesperadas para mantener al imperio funcionando. La economía romana estaba a punto de colapsar. En el siguiente bloque, veremos cómo los gobernantes comenzaron a devaluar su propio dinero y crear una de las peores inflaciones de la historia. El principio del fin: inflación no controlada y caos económico. Los impuestos estaban ahogando a los ciudadanos. Las guerras de la conquista disminuyeron y Roma necesitaba desesperadamente dinero para mantener su imperio gigantesco. ¿Y cuál fue la solución de los emperadores? Crea dinero de la nada. Sin nuevas riquezas provenientes de logros militares, los gobernantes comenzaron a manipular sus propias monedas. Una vez hecho de oro y plata, las nuevas monedas llegaron a contener menos metales preciosos y más plomo y cobre. ¿El objetivo? Haga que parezca que el imperio todavía era rico, incluso sin tanto oro disponible. Pero los romanos no eran tontos. Los comerciantes se dieron cuenta de que las monedas
eran cada vez más ligeras y valían menos. El resultado: los precios comenzaron a aumentar sin control. Y así, Roma entró en uno de los primeros grandes casos de inflación en la historia. La inflación devora al imperio. Para comprender la gravedad de la crisis, imagine la siguiente situación. Vende pan en el mercado y de repente se da cuenta de que las monedas que recibe valen menos cada mes. ¿A qué te dedicas? Aumenta los precios para compensar la pérdida. Ahora multiplique esto para miles de productos, desde trigo hasta ropa y caballos. En poco tiempo, los precios se duplicaron, triplicaron y continuaron aumentando. Y cuando la gente comenzó a perder la confianza en el dinero, Roma se vio obligada a colapsar económico aún peor. Los soldados, que apoyaron el imperio, exigieron pagos de oro y ya no en monedas ordinarias. Pero Roma no tenía suficiente oro. Esto generó revueltas dentro del propio ejército. Legiones enteras se negaron a pelear sin un pago justo. Sin dinero para las tropas, las defensas del imperio comenzaron a desmoronarse. Y fue en este escenario que sucedió algo aún más terrible. Los emperadores se dieron cuenta de que el dinero era cada vez más inútil y tomaron otra decisión desesperada: aumentar aún más los impuestos. En este momento, los ciudadanos comunes ya no podían pagar sus tarifas, y muchos simplemente abandonaron sus hogares y huyeron a las zonas rurales donde podrían sobrevivir sin tener que pagar impuestos. Esto condujo a otro problema grave. Cada vez menos personas apoyaron al imperio. Y luego Roma comenzó a perder el control sobre sus propias provincias. Los gobernadores locales, cansados de enviar dinero a Roma sin recibir nada a cambio, comenzaron a actuar de forma independiente, controlando los ejércitos locales e ignorar los pedidos imperiales. La unidad del imperio se estaba deshaciendo y Roma se estaba debilitando más y más. La crisis estaba en su apogeo, pero el golpe final aún estaba por llegar. En el siguiente bloque, veremos cómo la corrupción política y los ataques bárbaros sellaron el destino del Imperio Romano. En este momento, Roma ya no era el poder inmejorable que dominaba el mundo antiguo. El dinero no valía nada. Los impuestos estaban destruyendo la población y los ejércitos estaban cada vez más infelices. Pero, si crees que la economía de Roma ya era mala, espere hasta que sepa el nivel de corrupción que se hizo cargo del imperio. Cuando las monedas perdieron su valor y el sistema fiscal se volvió insostenible, las élites políticas comenzaron a desviar dinero sin ningún control. Los gobernadores saquearon las arcas públicas. Los senadores cobraron sobornos para aprobar las leyes y los emperadores, bueno, muchos de ellos gastaron fortunas absurdas en lujos inútiles, fiestas y monumentos, mientras que la población tenía hambre. El imperio era disputado por dentro, pero algo aún más peligroso estaba a punto de suceder. Los enemigos de Roma se dieron cuenta de su debilidad. Los bárbaros al acecho, Roma sin defensas. Desde los días de Julio César, Roma era conocida por su poderoso ejército. Ningún enemigo se atreve a desafiar directamente al imperio. Pero ahora, sin dinero para pagar a los soldados, sin un ejército fuerte y con gobernadores que actúan por su cuenta, las fronteras eran vulnerables. Fue entonces cuando los pueblos bárbaros, godos, visigodos, vándalos y hunos, comenzaron a invadir las provincias romanas. Antes, Roma los enfrentó con legiones bien tratadas y fortificaciones sólidas. Pero ahora, con el imperio roto, no había suficientes recursos para defender sus propias ciudades. Las ciudades ricas como Carthage y Ravenna fueron saqueadas. Y luego, por primera vez en la historia, Roma, la ciudad eterna, fue atacado. En 410 DC, los visigodos, dirigidos por Alaric, invadieron y saquearon Roma. Para los ciudadanos romanos,
eso fue un shock. Roma no fue invadida hace casi 800 años. El imperio que una vez parecía invencible ahora estaba arrodillado frente a sus propios errores. Pero lo peor estaba por venir. El último golpe. La última caída de Roma. Después de la retirada de Roma, el imperio trató de resistir durante unas pocas décadas más, pero la situación era insostenible. En 476 DC, el último emperador romano de Occidente, la angustia de Rómulus, fue depuesta por Odacro, un jefe bárbaro germánico. Y así, Roma cayó. No fue una sola batalla que destruyó el imperio. Fue un colapso económico prolongado, agravado por la corrupción, la inflación y la falta total de finanzas. Pero la historia todavía mantiene un detalle sorprendente sobre el final de Roma. El imperio cayó oficialmente, pero ¿realmente desapareció? En el siguiente bloque, revelaremos la verdad oculta sobre lo que sucedió después de la caída de Roma y cómo sus errores aún hacen eco hoy. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 DC, y durante siglos, esta fecha se consideró el final de la antigua Roma. Pero aquí está la gran revelación. Roma nunca ha desaparecido, realmente. Incluso después de la deposición del último emperador, las instituciones romanas continuaron existiendo de diferentes maneras. El Senado romano permaneció activo durante más de un siglo después de la caída oficial del imperio. Los ejércitos bárbaros que tomaron Roma no destruyeron todo. Muchos de los nuevos reyes simplemente se volvieron romanos y adoptaron las leyes, cultura e incluso la moneda romana. Y en el este, el Imperio Bizantino, también llamado Imperio Romano Oriental, sobrevivió por otros 1000 años, hasta la caída de Constantinopla en 1453. Es decir, Roma puede haber caído políticamente en Occidente, pero su cultura, su economía y sus ideas nunca han desaparecido realmente. Pero nos lleva a una pregunta aún más intrigante. La historia de Roma no es solo una vieja historia. Sirve como advertencia para todas las grandes potencias del mundo. El imperio cayó porque creció demasiado, gastó demasiado y se volvió incapaz de mantener su propia economía. Y si observamos el mundo de hoy, se repiten los mismos patrones: inflación controvertida, enormes deudas públicas, gasto de los gobiernos sin control, crisis económicas cíclicas. La economía de Roma no colapsó durante la noche, disminuyó lentamente hasta que el imperio simplemente ya no podía apoyarse a sí mismo. Y la gran pregunta es, ¿estamos repitiendo los mismos errores? Incluso después de siglos, Roma todavía nos enseña lecciones valiosas. Su ascenso y caída son un recordatorio de que ningún poder dura para siempre si no sabe cómo administrar sus finanzas. Al final, Roma no solo cayó debido a los bárbaros, ella cayó porque ya se estaba pudriendo por dentro. Ahora, quiero saber tu opinión. Si Roma hubiera corregido sus errores económicos en el tiempo, ¿podría haber durado más? Deja tu comentario aquí y debatamos. Y si te gustó este video, no te olvides de gustar, compartir y suscribirte al canal para obtener un contenido más épico sobre la historia.